Estamos aquí con la diputada de la coalición cívica Patricia Bullrich, con el diputado Proyecto Sur Claudio Lozano y con la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti. A los tres, gracias por venir. ¿Alguno comparte la visión de Jorge antes de que esto fue armado por el gobierno? Yo lo comparto. Sí. A mí me parece que cuando se dicta una política, y esa política es, digamos, una política que lleva adelante el partido de gobierno, y cualquiera de los integrantes de ese conglomerado toma decisiones que tienen que ver con esa línea. Eso no quiere decir que el gobierno se haya encerrado en un cuarto y haya dicho yo voy hoy a impedir que salga Clarín. Pero cuando hay una decisión tomada y todos los soldados de ese ejército, digamos, aceptan esa decisión y la replican, están siendo conducidos por una estrategia del gobierno. Y que el gobierno ha planteado una estrategia de poner a Clarín en el lugar del sillón del acusado, ¿no es cierto? Es decir, de ponerlo ahí y estigmatizarlo y pegarle y generar una situación de escrache permanente y de agresión, es evidente. Entonces, los soldados de ese ejército lo que hacen es replicar aquello que la conducción estratégica plantea. Entonces, no quiere decir que haya sido una decisión en el sentido conspirativo, pero que es una línea estratégica planteada por el gobierno, no tengo la menor duda. Gabriela, Claudio. A ver, a mí primero me resulta extraño escuchar hablar de un gobierno, de un movimiento político que lo acompaña, que a esta altura del partido es bastante extenso y grande, como un ejército y los soldados que de alguna manera se encolumnan detrás de la conducción de este ejército. Me parece que lo que más me llama la atención, y lo uno con el relato de Jorge en el bloque anterior, es que queda planteado en las entrevistas que ustedes hicieron que es un tema sindical, con el cual yo no estoy de acuerdo en que se haya impedido la salida de un diario. Me parece que son medidas extremas, como la toma de un colegio, a las cuales no hay que llegar porque se vuelve en contra a la opinión pública de tu propio reclamo y de tu propio conflicto. Ahora, dicho todo esto, Jorge dice, pero fue el gobierno. ¿Por qué? Y más o menos porque es obvio. Decía, bueno, porque es obvio, porque parece que fue el gobierno, entonces fue el gobierno. Y como yo soy periodista lo puedo decir. Y me parece que de alguna manera, ahora, por suerte hemos bajado la desmesura de las cosas que se dijeron desde que esto sucedió hasta ahora. Porque el primer día era el gobierno, era Moyano, todos lo veían, tenían las pruebas, era un atentado contra la libertad de expresión, había muerto un poco la democracia. Digo, se dijeron cosas, como vos dijiste, estoy muy de acuerdo con tu pequeña editorial al principio, muy desmesuradas, al estilo de la que dijo hoy Mauricio Macri. Digo, que fue un conflicto sindical, que esta gente lo manejó mal, que pueden tener o no el apoyo de los trabajadores de adentro que se cuelan internas sindicales, de Moyano, el Partido Obrero, lo que fuera, adentro de un conflicto sindical, es una cosa. Que esto fue el gobierno contra la libertad de expresión y que murió la democracia, me parece que estamos hablando de otra cosa. Ahora, dicho esto, también me parece que el otro tema no es menor. Porque, digo, acá también hay una empresa, como es el diario Clarín, a la que cuesta mucho hacerle cumplir la ley, en todo sentido, digo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, en la ciudad de Buenos Aires te tienen que soterrar los cables por una ley de la legislatura y no logramos que soterren los cables. ¿Por qué? Y si se exige que soterren los cables, vamos contra la libertad de expresión. Entonces, si una empresa periodística que a esta altura del partido no es un diario, como dijo recién Jorge, es una empresa periodística, hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por $250 millones en 5 años. Las licitaciones más grandes del gobierno de la ciudad, y yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprobadas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. Digo, es una empresa, por lo tanto tiene que cumplir las leyes como todas las empresas, no es un diario que si uno trata de que cumplan la ley está en contra de la libertad de expresión. Digo, y así como otra cantidad de cuestiones paradigmáticas, como fue cuando echaron a todos los delegados y a toda la comisión interna en el año 2000, que vos eras ministra. No, eso no es así. De Trabajo. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui ministra de Trabajo y no recuerdo de ninguna manera, y repasé todos los momentos. Bueno, pues no recuerdo las fechas. Por ahí pero entonces pero no lo digas así, porque no recuerdo, no recuerdo el conflicto de aerolíneas. momento. No, pero recuerdo el conflicto de aerolíneas, recuerdo
todos y cada uno de los... Bueno, fue un conflicto muy grande, situaciones todos los periodistas lo recordamos mucho. Sí, fue un conflicto muy grande porque recuerdo, además fue un conflicto donde no solo se echó a los delegados y a la comisión interna y a una cantidad de gente, sino que además después hasta se les prohibió el ingreso al diario. Digo, bueno, todos sabemos que nunca se pudo. No fue en el momento en que fue en el año 2001, si no lo recordaría. si no me equivoco, ¿no? Le va a costar, 2000, Claudio. antes. No, las mujeres sí. El Clarín. conflicto Clarín fue el 2000. 2000. 2000. Si querés hablar, si no... Trato. No, la verdad es que creo que sí es obvio que hay un conflicto específico entre el gobierno y Clarín. Y que muchas veces ese conflicto embarra la cancha respecto a dar una discusión seria sobre algunos temas que creo que están involucrados en esta cuestión, que tienen que ver con el derecho y la libertad de expresión por un lado, y tienen que ver con la libertad y la democracia sindical por otro. Ambos dos están puestos en cuestión, no para hacer desmesuras, pero efectivamente en la Argentina la libertad y la democracia sindical no funciona. Solo el 13,8% de los establecimientos privados tienen cuerpos de delegados electos. Clarín no es una excepción en este sentido. Y el ministro de Trabajo, que no lleva a cabo estrategias serias para garantizar esto, abre una discusión sobre la libertad sindical en un tema como el de Clarín, cuando en realidad este problema de la falta de libertad en Clarín tiene años. Entonces, en realidad se esgrime la libertad sindical de manera especulativa para poder montar otro tipo de discusiones. Del mismo modo que uno podría decir que efectivamente Clarín no es el portaestandarte de la libertad de expresión, ha tenido una actitud frente a la puesta en debate de la ley de medios que ha estado mucho más cerca de defender posiciones dominantes que abrir un debate serio en una Argentina donde 4 empresas tienen el 83% de las empresas de infocomunicación en el país, donde por lo tanto el debate sobre cómo debe ser una nueva ley de medios en la Argentina era necesario. Clarín tomó una actitud que tuvo más que ver con defender su posición dominante en ese sistema que otra cosa. Y la verdad que es muy difícil decir que es alguien que va a defender la libertad de expresión cuando no permite la expresión de sus propios trabajadores. Y esto no tiene que ver con una empresa. Digo, porque en Argra se da el caso que estuvimos viendo, con todas las definiciones internas gremiales y demás, pero lo cierto es que no hay libertad y democracia sindical ahí. Es cierto que en el año 2004 hubo 116 despedidos, entre ellos liquidaron a toda la gremial interna del diario Clarín en ese momento. Es cierto que hace 2 años La Voz del Interior, que también depende del diario Clarín, en Córdoba, procesó a los delegados del CISPREN por un conflicto gremial de la misma naturaleza. Sobran los ejemplos de la falta de respeto a la libertad sindical. Ahora, ¿eso en Clarín? No. Este gobierno, ¿por qué discute este tema con Clarín y no con el resto de los establecimientos privados? Ahí está mostrando que efectivamente hay otra... Acá hay una disputa de poder que en realidad nos embarra el debate en serio sobre los temas que hay que resolver. En la Argentina, para que efectivamente haya democratización, hay que garantizar la libertad y la democracia sindical y hay que garantizar la libertad de expresión. Ni Clarín defiende adecuadamente la libertad de expresión, menos aún la libertad sindical, ni el gobierno defiende la libertad sindical y tampoco hace bien los deberes en materia de libertad de expresión, porque si bien dio un paso importante planteando el debate de la ley de medios, la verdad es que la práctica posterior, más allá de los límites de la ley de medios, que son importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el decreto que prorrogaba las licencias hasta el 2017 quedó vivito y coleando, limitando seriamente el efecto de la ley de medios de manera inmediata. Todo el capítulo de la digitalización quedó afuera del debate de la ley de medios. Entonces pero después el gobierno tomó una política que fue de acumulación de medios propios, que fue el tema de transformar medios públicos en medios vinculados exclusivamente a su facción partidaria. O sea que efectivamente en este tema tampoco ha dado cátedra en materia de democratización. Entonces me parece que nos están haciendo discutir un conflicto de poder donde lo que queda fuera es discutir en serio los temas. Los temas de fondo son expresión y libertad sindical. Sí, a mí me parece que... digamos que la libertad sindical es un tema necesario en la Argentina, es absolutamente obvio y evidente. Que esto sucede en muchas empresas argentinas, datos. Es decir, un trabajador no puede elegir sindicato, no puede elegir a qué sindicato se afilia. O si elige... tiene que elegir un sindicato de segunda categoría, es decir, tiene que elegir uno simplemente inscripto. Entonces, la garantía de la libertad sindical es la construcción de una determinada ley que genere una distribución del poder sindical. Esto no se discute. ¿Por qué no se discute?
Porque lo que se ha discutido durante estos últimos años ha sido una discusión basada en el poder. La discusión con Clarín es una discusión absolutamente planteada como una estrategia del gobierno para construir un pensamiento hegemónico. Es decir, ¿qué hizo el gobierno? Puso a Clarín ahí para decir, ahora, como está Clarín ahí, que es el que me ataca, el que no me quiere. Cuando yo asumí como ministra de Trabajo, Clarín y La Nación me sacaron cada uno un editorial diciendo, ¿cómo puede ir Bullrich al Ministerio de Trabajo si no es abogada laboralista? El anterior ministro de Trabajo no tenía título secundario, es decir, que no era era un problema contra ministra de Trabajo, mujer, Bullrich, nada más. Ahora, yo no salí a pelearme con Clarín y La Nación porque me sacaron una editorial en contra. Me la banqué, como me la banqué siempre, donde estuve, en cualquier lugar, porque creo que si yo salgo a discutir esas cosas, lo que estoy haciendo es, desde el poder, condicionando, ¿no es cierto?, con mi poder, el que podía tener como ministra, podía estar condicionando la palabra. Entonces, me parece que uno tiene que bancársela cuando está en política. Entonces, ¿qué hicieron con poner a Clarín ahí? Lo que hicieron fue justificar la construcción de un emporio, ¿no es cierto?, de medios comprado con plata de los argentinos. La falta de discusión de publicidad oficial, una cosa realmente increíble lo que está pasando con la plata de la publicidad oficial. La desfachatez de salir con propaganda directamente política, con la plata de la gente van y ponen un aviso que dicen vengan a la marcha tal. Esto yo la verdad que no lo vi en la democracia, nunca vi que fuera tan desfachatado el uso del dinero público para hacer propaganda política. El canal del Estado, una desgracia. Es decir, realmente, no sé, a mí nunca en la vida me invitaron al canal del Estado. Nunca en la vida me invitaron al canal del Estado. ¿Por qué no me invitan al canal del Estado? Gaby, ¿tu mirada sobre la política de medios del gobierno? A ver, yo creo que es casi de una ingenuidad de parte de Patricia decir que es un tema de que si el Clarín critica o no al gobierno y hay que bancárselo o no si sos político que te critiquen. Por digo, supuesto. qué sé yo. Es así. Todos hay que nos bancárselo. Sí, pero no, lo que digo es que es una ingenuidad. bancárselo. Lo que estoy diciendo, estoy hablando, Patricia, lo que estoy diciendo es que es una ingenuidad creer que de lo que estamos hablando es si al gobierno le gusta o no que lo critique Clarín. Mi mirada es que Clarín, el grupo, digamos en general, es un grupo al que hay una cantidad de temas en los cuales puede tranquilamente que no se cumpla la ley, infringir la ley y ampararse en que es libertad de expresión y que entonces cualquier cosa que se diga por ese tema, digo, yo creo que así como Clarín... Sobre la política de medios... Claro, pero déjame terminar esto, digamos, yo creo que así como Clarín saca en tapa la semana pasada lo de Macarena Gelman y que que se pidió que no se usara la decodicidad para que se pueda averiguar el paradero de el final de los padres de Macarena, digo, de la misma manera, yo creo que es un reclamo completamente justo de parte de todos los que lo hacemos, que los hijos de Ernestina Herrera de Noble tengan que hacerse su ADN para que se pueda saber su identidad y para que los padres que lo están buscando puedan saber si son o no hijos apropiados y que todo termine en paz y bien. No son temas privados. La restitución de los nietos en Argentina no es un tema privado. Pero vos no podés utilizar a Clarín a partir de la decisión o no de la señora Ernestina de Robles de ir a la justicia. Yo te estoy diciendo que aquellos temas tiene el derecho como persona de ir a la justicia. Patricia, yo lo que te estoy diciendo es que hay una cantidad de temas, porque hay una cantidad de temas que tienen el mismo parámetro, que es que Clarín no cumple la ley, como lo dije en el caso del soterramiento de la Cámara. Son todos temas en los cuales cuando no cumple la ley Clarín, si uno dice lo que piensa con respecto a ese no cumplimiento de la ley, está atacando a libertad de expresión. Pero son y a mí me parece que ese es el tema. 2 segundos. Porque si no, para no irnos al tema de los hijos de Noble, que me parece muy importante, pero no tiene que ver estrictamente con lo que estamos discutiendo acá. Yo quiero insistir en que ni Clarín ni el gobierno garantizan ni la libertad sindical ni la libertad de expresión. Y quiero además vincular un derecho con otro. Cuando los periodistas no pueden organizarse gremialmente para defender sus intereses en una empresa, lo que estamos discutiendo es libertad de empresa, pero no libertad de prensa y libertad de expresión. Porque hay muchos trabajadores, incluso de Clarín, que en realidad no pudieron seguir escribiendo aquello que creían y terminaron afuera. Entonces, eso, digo, la libertad que deben tener los trabajadores de cualquier profesión para organizarse y defender sus intereses es clave a la hora de que efectivamente exista libertad de expresión en serio.
Entonces, un derecho tiene que ver con el otro. Y segundo, este gobierno no está garantizando la libertad sindical ni la libertad de expresión. Y la libertad sindical no la está garantizando porque, a pesar de que la discusión por ahí en ciertos pasillos no se ha dado, en realidad, la semana pasada un congreso de 10.000 delegados en Mar del Plata de una central a la cual se sigue ignorando, que no tiene reconocimiento. Entonces digo, y que hoy además el gobierno venga a esgrimir el conflicto laboral de Clarín después de 8 años, indica que en realidad lo que están discutiendo es otra cosa, que les importa un belín este tema. Entonces me parece que la obligación nuestra es poner sobre la mesa lo que está por afuera del debate de esta disputa de poder y que son los temas que importan para la sociedad. ¿Qué capacidad tienen que tener los trabajadores para decidir quiénes son los que los representan? ¿Y cómo garantizamos que exista libertad de expresión en la Argentina? Hay dos bloqueos, no hay uno solo. Hay bloqueo a la libertad de expresión y hay bloqueo a la libertad y la democracia sindical. Quiero terminar lo que vos me habías preguntado con respecto a la política de medios de este gobierno. Yo creo una cosa, Marcelo. Yo creo que durante muchos años los gobiernos hicieron política de medios poniendo pauta o comprando periodistas a través de los dineros de la CIDE. Y todos lo sabemos y todos hemos sido periodistas y sabemos que esto fue así. Digo, la verdad es que este gobierno ha decidido otra cosa, ha decidido dar la batalla por ahí de medios, bien, mal, y en realidad hacerse cargo de una batalla que venía siendo dada por referentes sociales y de comunicación antes y que todavía falta terminar de implementar, y ha decidido dar la batalla teniendo medios que de alguna manera permitan que se exprese gente que en la mayoría de los medios no se puede expresar. Porque lo que también está claro, que tenemos que decir cuando se habla de la libertad de expresión o no, es que sabemos dónde está la audiencia y dónde están los lectores en este momento en este país. Con lo cual, ¿cuál es el promedio, la cantidad del porcentaje de audiencia que escucha medios opositores al gobierno, que lee información opositora al gobierno? Digo, realmente lo que puede hacer el gobierno con los medios... ¿Por qué dices que es opositor? ¿Por qué a ver, porque prendo la televisión todos los días, Patricia. Esa idea de ponerlo en el lugar del domingo. No, pero es que ahí está la construcción política. No, la construcción. Sí, el domingo desfilaron por los medios de comunicación todos los dirigentes de la oposición, todos diciendo que se había muerto la democracia, que era culpa del gobierno, que era el final de la libertad de expresión. Cuando hoy, 3 días después, todos más tranquilos, estamos diciendo, fue un conflicto sindical, se fue de las manos, hablan por primera vez los delegados sindicales después de 3 días, que me alegra mucho que sea en el programa de ustedes. El solo hecho de poner, justamente, esta es la construcción política, el hecho de decir, ¿no es cierto?, estos medios que no dicen lo que yo quiero que digan de mi gobierno, que no ponen la tapa que yo quiero, porque Alberto Fernández llamaba todos los días a las 10 de la noche para decir qué tapa salía el otro día. Pero ahora escribió defendiendo Clarín. Bueno, pero ¿a qué Clarín, a todo el mundo llamaba. Entonces, ¿esta es la libertad de expresión en Clarín? Lo que te estoy diciendo es que desde el momento en que los medios decidieron seguir un determinado conflicto, porque el conflicto estaba, ¿no es cierto? A partir de ahí dijeron, ahora hay medios oficialistas y medios opositores. En la Argentina, esa realidad es a partir del kirchnerismo. Antes no era así. No, eran todos oficialistas, siempre no era el gobierno de turno. No eran oficialistas, no es verdad. Hasta que caía el gobierno y entonces se ocupaban de hacer leña del árbol caído. Entonces lo que vos querés, vos dirigiste una revista que era oficialista, era opositora, que era... No, en Página tampoco, pero eran dos medios completamente pequeños e independientes y todos sabíamos y todos sabemos lo que costó y todos sabemos por qué se robaron esos medios, porque no conseguían publicidad, porque no podían trabajar. Los grandes medios de los cuales estamos hablando... Página no cerró. Página no cerró y tiene mucha publicidad. Pero gobierno. Yo lo único que a mí me parece bárbaro que se dé esta discusión, me parece bárbaro que cada uno tiene su opinión y la única cosa que voy a intervenir es solamente para decirte a vos, Gaby, nosotros nos formamos con la idea que el periodismo tiene que ser crítico del poder, que el periodismo crítico del poder no necesariamente es opositor. Entonces, cuando se caracteriza a los medios opositores, después vos ves tal cosa, tal otra. Ahora, nuestro trabajo, por lo menos cuando nos formamos juntos, nunca fue trabajar para decir que todo lo que el gobierno hace está bien y justificarlo, y todo lo que los demás que critican al gobierno son una porquería, porque no era lo que éramos nosotros. Nosotros éramos tipos que criticábamos, y cuando en una empresa no nos gustaba lo que pasaba, buscábamos abrir espacios. O cuando estábamos de acuerdo con algo también lo decíamos. Pero sí, nosotros hemos criticado una cantidad de cosas, hemos investigado y hemos contribuido en momentos en que otros diarios no criticaban. Fundamentalmente era mostrar lo que está mal.
Sí, pero yo creo una cosa, Ernesto, y me parece que es muy importante la discusión que se está Del dando en poder este momento. político, del poder De todo. económico, Del poder mediático. De todo, de todo. poder. Y el único está bien, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, yo me acordaba de algunos episodios que vos viviste en Página 12 porque cubrías economía y había más. Digo, nosotros, ¿qué problema teníamos en Página 12? Que si de repente nos metíamos a investigar algún tema que tenía que ver con algún anunciante fuerte del gobierno. Esos eran los mayores problemas o los mayores límites que teníamos al trabajar en un diario independiente como era Página 12. La verdad es que Taparon la corrupción de Grosso durante muchos años. Bueno, cuando tenías un anunciante fuerte tenías ese tipo de problemas. También, digo, sí, fue Página 12 la que contribuyó a que se conociera la escuela Job y que se conocieran todos los negociados de Grosso. Digo, cuando los medios no son eso, un medio que en cualquier caso vos tenés, digo, y me acuerdo de vos porque como cubrías economía, Siempre digo, esos conflictos eran más siempre una mezcla fuertes. entre las empresas, pero como una caso de mezcla decir, no, digo, y en los este periodistas momento y los periodistas empujando. Está bien, Ernesto, pero en este momento hay algunos medios que ya no son diarios, como decía recién Jorge, como si estuviéramos hablando de diarios en un estado puro. Digo, yo te estoy diciendo que la empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame, ¿cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio? Decime qué tengo que pensar yo de qué va a suceder ahí, digamos. Vos podés pensar lo que quieras. Yo lo que te digo es que... Son socios ahora, no es que es una pauta, son socios en los Te voy a negocios. dar un ejemplo. En la última campaña del 2009, estuvo acá Macri, en la última semana, acá, frente a nosotros, donde estaba sentado vos, y nosotros le empezamos a preguntar bastante severamente qué iba a hacer con aerolíneas, qué iba a hacer. Y Macri empezó a decir que iba a privatizar todo, las AJP, aerolíneas, qué sé yo. Y a nosotros nos divertía porque el último aviso de campaña de Néstor Kirchner, en la última elección que hizo él, como nos tenía a nosotros como protagonistas en ese aviso, en ese reportaje a Macri. Y fue acá. Sí. Entonces, entonces vos podés decir, pasa esto en tal empresa, pasa esto en otra empresa, y después están los periodistas que empujan y qué sé yo. Desde el gobierno es todo lo mismo. No, yo creo que el gobierno no es todo lo mismo y una cosa son los periodistas que empujan. ¿Estás de acuerdo con el periodismo militante, con el concepto de periodismo militante? La verdad es que yo cuando empecé a estudiar periodismo, empecé en la Facultad de Periodismo y en la agrupación Rodolfo Walsh, y no porque creía que tenía que ser Bernardo Neusta, sino porque creía que tenía que ser del tipo de periodismo, era un periodista que era un periodismo militante de la derecha, y yo creía que tenía que ser una periodista militante de las ideas que yo creía. Creo que todos los que formamos Página 12 en su momento defendíamos convicciones y lo hacíamos, y si investigábamos Ahora también... convicciones, No, Marcelo, ahora si se usa periodismo militante, militante de un proyecto pero político. yo me acuerdo el día en que Un Jorge proyecto Lanata, político. pero yo me acuerdo perfectamente el día en que Jorge Lanata decidió que Página 12 no salía como adhesión al paro de la CGT. Eso no es periodismo militante. Ahora, ¿vos te Claro parece hacemos que hoy periodismo Página militante. 12... Lo que pasa es que como el gobierno era el menemismo, podíamos hacer periodismo militante sin ningún problema. No, pero vos crees que hoy Página 12, por ejemplo, puede hacer una investigación contra el gobierno? ¿Vos crees que hoy Tiempo Argentino puede sacar un artículo crítico contra el gobierno? ¿Vos crees que hoy 678 puede, el día que estaba Robert Cox en 678, ¿no? Que pensaron que iba a tener una actitud crítica a los medios y hablaba de libertad de expresión, estaban todos anonadados. Entonces, yo voy a los medios oficialistas y digo en lo que estoy de acuerdo y digo en lo que no estoy de acuerdo, y no por eso han dejado de invitarme. Digo, no estoy de acuerdo en Castillo. En un montón de cosas no estoy de acuerdo. que han hecho. Pero si vos estás de acuerdo, si vos tenés esa visión, lo que no entiendo es por qué reproducimos la lógica de cara o seca. Porque el problema es que en realidad estamos metidos en una discusión donde efectivamente no está la defensa de la libertad de expresión en la estrategia oficial, ni tampoco está en el multimedio Clarín. Ahora, para Entonces, nosotros, hay que, digo, les agradecemos que vengan, para nosotros es un placer participar de esta discusión y es muy bueno que eso ocurra. Así que Pero les agradezco mucho. En medios oficialistas, en medios opositores, en TN, en Canal 7, en todos lados hay que respetar el tiempo. ¿No? aparte igual, hay un medio oficial también interesante, encuentro bastante bueno, es mejor que Canal 7. Nos tenemos que ir, tenemos un corte más, ¿no? Vamos al corte.